Uno de los grandes filósofos del siglo XX acuñó una frase que decía más o menos así: la única razón por la que Dios, estaban discutiendo la condición moral de la sociedad humana y bueno, hoy en día es peor. Otro predicador dijo que la generación de hoy, la sociedad de hoy, específicamente refiriéndose a la sociedad americana, la sociedad de hoy avergonzaría a los habitantes de Sodoma y Gomorra por cómo está la situación de inmoral en cada esfera de la sociedad. Pero este filósofo del siglo pasado acuñó esta frase que decía que la única razón por la que Dios no envía otro diluvio, ustedes saben, el diluvio, para exterminar a toda la raza humana salvo a Noé y a sus hijos. La única razón por la que Dios no envía otro diluvio es porque el primero no sirvió para nada. Y uno se pregunta, ¿tendrá razón? ¿Tendrá razón este supuesto filósofo que dice que la única razón por la que Dios no envía otro diluvio es porque el primero no sirvió para nada? Si es verdad que Dios quería acabar con la humanidad en Génesis 6 y en adelante, hasta el 9, precisamente por la depravación humana. Y más adelante vemos en Éxodo 20 el establecimiento de la ley, y a lo largo de toda la historia bíblica vemos que los hombres prefieren el pecado y no a Dios. ¿Tendrá razón entonces este filósofo en decir que por la única razón por la que Dios no envía otro diluvio porque el primero no sirvió para nada? Como muchos saben, hemos estado estudiando el libro de Esther y hemos llegado al último tercio del libro. Vamos a buscar en el libro de Esther, hoy vamos a hablar del capítulo 8. Y hemos visto la semana pasada cómo se revierte el edicto de Amán y cómo ahora Mardoqueo es el hombre de confianza del rey Asuero. Tanto así que el rey Asuero le da el anillo para la capacidad de firmar en nombre del rey, el poder del fiscal general de la república, y el poder de ser el vicepresidente de todo el imperio, y el poder de representar al rey con el anillo que tenía Amán, ahora lo tiene Mardoqueo. La maldad que quería hacerle Amán a Mardoqueo y a todo su pueblo se revierte por el único ingrediente de la intercesión de la reina Esther. Y ese ingrediente le sirvió al rey para colgar a Amán en la horca que él tenía preparada para Mardoqueo. Este es uno de los grandes reversos de la historia bíblica. Es una de las grandes novelas tragicómicas de la historia universal, tan así que en uno de los lugares de la Persia antigua, que es hoy el mundo de Irán, cerca entre la cordillera entre Teherán e Irán, hay un lugar que se llama la tumba de Mardoqueo, porque estos eventos en verdad pasaron. Esto no es una ficción, esto no es novela, estos eventos en verdad pasaron aproximadamente en el año 480 antes de Cristo. Es muy importante que entendamos que esto de verdad pasó, porque esto no es una novela de ficción, sino que esto es una novela en el tiempo en el que no había profetas, nadie hablaba en nombre de Dios. Antes de Jesús, 400 años, nadie decía, así dice el Señor. Ese tiempo post-exílico, en ese tiempo nadie podía representar a Dios. Pero se escribe la novela con hechos vívidos, hechos que en verdad pasaron, para prefigurar a uno que después vendría tomando ciertas características de Esther, de Mardoqueo, y hoy vamos a ver que toma ciertas características del rey Asuero. Es sorpresivo para algunos que el Mesías pueda tomar ciertas características del rey Asuero, pero vamos a ver hoy mismo que en el capítulo 8, hoy se habla de la ley inquebrantable.
Pero vamos a ver también que Jesús es el que toma ciertas características y se convierte en un mejor misionero. Jesús es un mejor misionero y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a usar este pasaje, vamos a ver cómo está estructurado este pasaje, pero también vamos a ver cómo lo aplicamos a la vida de hoy. Cómo encaja este pasaje en la historia de la redención bíblica. Y vamos a leer Esther capítulo 8, todo el capítulo, ¿okay? Del versículo 1 hasta el versículo 17. Esther capítulo 8, del 1 al 17. Ya ustedes saben, Amán acaba de ser colgado y el último versículo del capítulo 7 dice que luego que colgaron a Amán, la ira del rey se calmó. Ya no estaba bravo, la ira del rey se calmó. Cuando la ira del rey se calma, se acuña un concepto en teología que se llama propiciación. Es una palabra complicada de explicar, pero es simplemente cuando el rey se le quita la bravura. Y cuando el rey se le quita la ira, entonces ahora se propició la ira del rey porque alguien pagó la deuda. En este caso, Amán. Luego, ese mismo concepto de la propiciación se acuña después, se recupera en Hebreos 9:22, cuando dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, propiciación de pecado. Y ese concepto es importante porque eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, la ira justa, santa de Dios se calmó contra nosotros porque alguien pagó nuestra deuda. No de todos los hombres, sino de todos los que ponen su fe en Jesucristo como sustituto en la cruz. Y la ira de Dios es propiciada. Hoy vamos a ver que la ira del rey se calmó porque colgaron a Amán. No es que era un inocente, un cordero inmaculado, el bebé, el nené, no, era un malvado, pero igual la ira del rey se calmó porque este rey no era un rey santo, justo y puro. Y la ofrenda tampoco era nada inmaculada que se diga, en este caso Amán. Sin embargo, ustedes ven que el decreto de Amán, que mandaba exterminar todos los 17 millones de judíos que había en el imperio, aún estaba en vigencia. Y Esther y Mardoqueo pudieron haber dicho, ahora sí estamos seguros. Bueno, gracias a Dios que, ya Amán no nos va a matar. Bueno, ya tú y yo, Esther, estamos seguros. Comamos y bebamos porque no sabemos cuándo moriremos. No, ellos estaban preocupados por los otros 16.999.998 judíos que iban a morir en el 13 del mes de Adar, dentro de exactamente 11 meses, bueno, en este caso 8 meses, y estaban en peligro todavía de ser exterminados. Todavía el edicto de Amán estaba en vigencia, y Esther y Mardoqueo se preocupan por ellos, y ocurre el capítulo 8 que vamos a leer ahora mismo. Vengan conmigo, por favor, a Esther, capítulo 8. Dice, ese mismo día, el rey Asuero entregó a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos. Y Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había hecho saber al rey el parentesco que había entre ellos. Entonces el rey se quitó el anillo que le había dado a Amán y se lo dio a Mardoqueo. Esther, por su parte, puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Luego Esther volvió a presentarse ante el rey y se arrojó a sus pies y con lágrimas le rogó anular el daño que Amán había pensado hacer contra los judíos. El rey extendió hacia Esther su cetro de oro y entonces Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si a su majestad le parece bien y yo soy digna de su bondad, emita su majestad una orden por escrito que revoque las cartas que autorizan la destrucción de los judíos ordenada por Amán, hijo de Amedata el Agageo, y que circulan por todas las provincias del rey. Yo no podría ver el mal que le harán a mi pueblo. ¿Cómo podría yo soportar el ver la destrucción de mi nación? Y el rey Asuero le respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo, ya le he otorgado a Esther la casa de Amán y a él lo han colgado en la horca por haber atentado contra la vida de los judíos. Escriban a todos los judíos a nombre mío lo que a ustedes les parezca bien y sellen ese escrito con mi anillo.
Como saben, un edicto que se escribe a nombre del rey y que se sella con su anillo no puede ser revocado. Y así, el día 23 del mes tercero, que es Sivan, fueron llamados los escribas del rey para que escribieran todo lo que Mardoqueo les iba a dictar. Y ese edicto fue enviado a los judíos y a los sátrapas, capitanes y príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. Eran 127 provincias y a cada uno se le escribió en su propia lengua y con su propia escritura. También a los judíos se le escribió en su propia lengua y con su propia escritura. Mardoqueo escribió el edicto a nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y lo envió por medio de correos montados en veloces caballos de las caballerizas reales. Ese edicto facultaba a los judíos en todas las ciudades a reunirse y defenderse y hasta destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que los atacara, incluyendo a sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Esto debía hacerse en todas las provincias del rey Asuero en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. La copia del edicto que se envió por decreto a cada provincia para que se conocieran todos los pueblos decía que los judíos debían estar preparados para ese día, vengarse de todos sus enemigos. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y por orden del rey, los correos partieron a toda prisa montados en caballos veloces. Y cuando Mardoqueo salió de la presencia del rey, llevaba puesto un vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Al verlo, la ciudad de Susa se alegró y se regocijó mucho, y a los judíos se les iluminó el rostro de alegría, gozo y honra. Y en todas las provincias y ciudades a las que llegó el decreto del rey, los judíos se veían alegres y gozosos, y fue un día de banquete y placer. Y fue tal el temor que los judíos infundían, que mucha gente de los pueblos se hizo judía. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este capítulo 8 del libro de Esther y gracias por la bendición que nos das de enterarnos de cómo sucedieron estos sucesos al detalle. Y al mismo tiempo, Señor, rogamos que tú nos enseñes para qué y por qué están escritos estos versículos en la historia bíblica. Y cómo podemos aprender que Jesús es un mejor misionero y cómo podemos entender tus planes, no solamente para aquellos judíos, sino para nosotros hoy también como tu pueblo. Por eso rogamos, Señor, que nos edifique directamente de tu palabra y nos ayude, Señor, a amarte más al salir de aquí y reconocer que tú eres el único Dios vivo y verdadero, que envió a su Hijo Jesús a morir una muerte sustituta y a resucitar en gloria para poder salvarnos y cantar victoria final sobre el pecado y la muerte. Ahora nosotros, Señor, queremos agradecerte y adorarte, darte gloria y gracias, porque el único que pudo haberlo hecho eras tú, y lo hiciste a la perfección y cantaste, consumado es. Por eso te honramos, te damos gracias y recibe de nuestra parte, Señor, toda la gloria, todo el honor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro sustituto. Amén. Bien, vamos a ver solamente dos puntos: la ley de los hombres, la ley de Dios. La ley de los hombres y la ley de Dios. Lo primero que vemos es que la ley de los hombres está escrita y el rey, sellándolo con su anillo, le dio permiso a Amán para matar, vean los verbos que estaban en el capítulo 3:13, destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, de apoderarse de sus bienes. Esa es la ley de los hombres. Amán, el malvado, manipuló, extorsionó, bueno, no extorsionó, pero sobornó al rey para proclamar este edicto. El rey dijo, como dicen algunos adolescentes, whatever, está bien, lo que tú quieras. Y Amán hace un tremendo edicto genocida y el rey le da su anillo, lo sellan y ahora eso es ley. Recuerden que en los días de la monarquía, en los días que había reyes, no había parlamento, no había congreso. Lo que el rey decía era la ley pura y viva y tenía rango de constitución, tenía rango y fuerza de ley. Lo que el rey decía, eso tenía que cumplirse, y libre Dios que no se cumpliera, porque cualquier cabeza rodaba.
Hasta la reina de corazones decía, que le corten la cabeza, porque ella era la reina. Y el rey decía, y se tenía que hacer, porque no había parlamento. Una sola persona mandaba. Ahora, esa ley, en este caso el edicto de Amán, el edicto de extinción de los judíos, ordenaba extinguir a todos los judíos en un solo día, el 13 del mes 12. No el 13 de diciembre, sino el 13 del mes de Adar, en la cronología judía, en el calendario judío. Ese día iban a matar aproximadamente a 17 millones de personas. Nada comparado con Hitler. Hitler es un niño de pecho comparado con Amán. Eso es un genocida de la peor calaña. Solamente por el odio que le tenía a un solo judío que no lo adoraba, no lo reverenciaba, Mardoqueo. Pero esa pelea viene de muchos antes. Recuerden aquella famosa batalla contra Amalek en la salida de Egipto, en Éxodo. Muchos años después, Agag, el rey del cual es descendiente Amán, Agag, aquella famosa pelea contra Saúl en 1 Samuel 15. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 1000 años antes Amalek contra los judíos saliendo de Egipto y unos 500 años antes Saúl peleando con Agag en 1 Samuel 15. Entonces, eso no es nuevo. Dios había determinado que los amalecitas eran un pueblo malo contra los judíos, un pueblo que debía desaparecer porque estaba intentando extinguir al pueblo de Dios. Y esto no es porque Amalek y Agag eran malos, era porque eran figuras o eran marionetas, títeres, inspirados por el mismo Satanás que siempre ha querido destruir al pueblo de Dios. Desde el Edén, desviar a Adán y Eva. Desde los días de Abraham, Isaac y Jacob. Incluso desde los días de Herodes queriendo matar a la Virgen María y a José para que no naciera el Mesías. Todos estos ataques satánicos no son casualidad, es simplemente para que el Redentor no naciera. Y toman diferentes formas y nacionalidad los enemigos del pueblo de Dios y de Dios mismo, pero siempre el mundo de las tinieblas lo que ha tratado es de atentar para que no naciera el Redentor. Ya nació el Redentor. Ya nos salvó. Ya resucitó. Y ahora el mundo de las tinieblas y los enemigos del pueblo de Dios son los enemigos de la iglesia que lo que intentan es desde adentro confundir y dividir. Y el mal nunca se salva. Porque la ley de los hombres intenta sobreponerse a la ley de Dios. Vamos a ver primero la ley de los hombres. La ley de los hombres es justamente los decretos de los hombres que piensan las tradiciones, las costumbres y todo lo que se hace en nombre de los hombres para querer tapar, enmendar o descuidar la ley de Dios. En este caso vemos que Asuero había permitido a Amán girar un decreto a toda la provincia, 127 estados de ese imperio, 127 provincias, aproximadamente 50 millones de personas vivían en ese momento en ese imperio. Era una extensión de aproximadamente 3 millones de millas cuadradas, aproximadamente 2-3 veces el tamaño de los Estados Unidos. Es una cosa impresionante en poder y control. Pero esa ley específicamente, ese artículo, ese edicto malvado, la extinción de los judíos, fue sellado con el anillo real. Y el mismo rey, ante la solicitud de la reina Esther, dense cuenta que Esther otra vez se arrodilla ante el rey, otra vez el cetro de oro es extendido a Esther, otra vez Esther tiene la posibilidad de poder pedir en los primeros versículos 3, 4 y 5, pero el rey responde en el versículo 8, lo lamento, cielito lindo y querido, un edicto sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Una ley no puede ser revocada. Y este no es el príncipe de Zamundia, el rey de Zamundia que cambió la ley en la película Coming to America para que Eddie Murphy pudiera casarse con la neoyorquina. La reina le dice, tú no eres el rey, pero tú no puedes cambiar cualquier rey, con cualquier ley. No, este no es el rey de Zamundia, este es el rey de Persia. Y si él llega a anular algún edicto firmado por el
anillo, pues él pierde credibilidad. Y desde hace muchísimo tiempo, las leyes de los reyes no podían ser revocadas, porque ellos mismos no podían cambiar sus leyes. Esto es derecho del más puro y duro. En las leyes de hoy también se estila esto. Una ley que contradice la Constitución no puede prevalecer ante el poder de la Constitución, porque la Constitución está sobre todas las leyes. Pero en este caso, la ley de Asuero, él mismo dice en el versículo 8 que no podía ser revocada. Lo siento, Esther, ya te di la cabeza de Amán, ya te di la casa de Amán, ya te di todas las propiedades de Amán. Es más, tú misma le pusiste a Mardoqueo sobre todas las cosas de Amán. ¿Qué más quieres? Ese edicto no puede ser revocado. Eso fue sellado con el anillo del rey. Lo siento, no puede ser revocado. Imagínense la desesperación de Esther al saber que ella ya estaba segura porque Amán estaba colgado, Mardoqueo estaba seguro porque ahora estaba sobre la casa de Amán, pero 17 millones de personas todavía estaban corriendo riesgo dentro de 8 meses. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, el mismo rey viene con una idea revolucionaria. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una contraley? Hacemos una ley que combata la otra ley. Entonces, en el derecho esta cosa se llama una barbaridad, una barbarie. Cuando las leyes chocan, hay conflictos de derechos, conflictos de leyes, conflictos entre leyes. Entonces, bueno, vamos a hacer otra ley, vamos a hacer otro decreto. Y le dan el permiso a Mardoqueo y otra vez el rey dice, whatever, hagan lo que ustedes piensan. Escriban lo que a ustedes mejor les parezca. Versículo 9. El rey otra vez le da permiso, ya no al malvado Amán, sino ahora al judío Mardoqueo, para que escriba una contraley, un contradecreto. Pero este decreto tiene la particularidad que no es un decreto genocida, es un decreto de defensa. Ustedes lo notan, por favor, en el versículo 11. Este decreto, esta contraley, esta contrademanda, lo que permitía a los judíos era defenderse ante el ataque que ya sus enemigos tenían al menos 3 meses preparando. Y salieron los caballos, salieron los correos, salió UPS, FedEx y Amazon a mandar todos estos edictos a todas estas ciudades y estos pueblos. Tanto así que en los versículos finales, 16 y 17, dice que cuando los judíos recibieron este edicto, esta contraley, este contradecreto, se les iluminó el rostro de alegría, gozo y honra. Porque ahora ya no podían esperar la muerte tranquilitos, sino que ahora se podían defender. ¿Notan lo que está pasando aquí con la ley de los hombres? ¿Por qué simplemente no se pudo abolir un decreto genocida? Sino que hubo que crear un contradecreto para que se defendieran ahora unos que supuestamente gozaban de la simpatía del pueblo, de todos los pueblos alrededor. Esta es la ley de los hombres. La ley de los hombres no es ni remotamente parecida a lo infalible que es la ley de Dios. Igual, la ley de Dios no puede ser revocada y nos lleva a nuestro segundo punto. La ley de Dios no puede ser revocada. Si así como el decreto de Amán no podía ser revocado porque había sido firmado por el anillo del rey, imagínense cómo es la ley de Dios de perfecta. Cuando uno se refiere a la ley de Dios, estamos tratando con un tema muy, muy delicado. Y yo les pido, por favor, su máxima atención. Y si tienen alguna duda, mi intención jamás será confundir, sino aclarar. Si tienen alguna duda, lo podemos hablar al final del servicio o incluso vía texto, vía llamada, durante la semana cuando gusten. Pero la ley de Dios es un tema muy, muy, muy controversial. Presten atención. Primer punto, la ley de los hombres. Segundo punto, la ley de Dios. La ley de Dios, cuando uno se habla de la ley de Dios, los judíos entienden la Torá. Cuando uno dice ley, ellos entienden Torá. Torá es ley en griego, en hebreo, perdón.
Cuando ellos hablan de la Torá, se refieren a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Para nosotros es el Pentateuco. Para los judíos es la Torá. Para los samaritanos es la única Biblia que existe. Ellos no creen ni en el Nuevo Testamento ni en el resto del Antiguo Testamento, solamente la Torá. Ahora, cuando uno habla específicamente de la ley moral, de la ley escrita en el corazón de los hombres, se está poniendo fuera de la Biblia. Dios le dio a cada ser humano la capacidad de discernir lo que es el bien o el mal. Eso se llama la ley moral. Aunque no lean la Biblia, los indios del Amazonas saben que robar es malo, matar es malo. Y aún los caníbales de las islas Salomón, ellos disfrutan matar a otros y comerse a otros, pero cuando se trata de su familia, se lo comen, pero lloran. Aún los que nunca jamás han abierto una Biblia, saben que cuando una persona está casada y tiene una relación extramarital llamada adulterio, eso provoca un terremoto dentro de la casa. Aún los que jamás en su vida han entrado en una iglesia, saben que existe un ser supremo que creó todas las cosas. Aún los santeros saben que existe un Orisha, un Dios todopoderoso que se llama Olodumare. Los santeros Yoruba de Nigeria, que jamás han entrado en una iglesia, ellos saben que no pueden deshonrar a Dios. Entonces, Dios escribió lo que ahora nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Si ustedes no sabían, los 10 mandamientos están en la Biblia. Y Dios lo escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra que luego le dio a Moisés en el monte Sinaí. Ustedes pueden leer la historia en Éxodo 20. Dios le dio con su propio dedo, escribió en piedra y se las dio a Moisés. Y ahora nosotros conocemos eso como el Decálogo o los 10 mandamientos. Y esa es la ley de Moisés. Y esa ley de Moisés fue escrita con 2 razones particulares. La primera razón es para que nosotros supiéramos cómo Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Y ustedes notan las 2 tablas de la ley, tiene 4 mandamientos en Éxodo 20, 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. Honra a Dios sobre todas las cosas. No tomes el nombre de Dios en vano. No uses imagen, no te arrodilles ante nada que represente a Dios y guarda el día de reposo. Todos los otros 6 mandamientos tienen que ver con los hombres. No robarás, no matarás, no mentirás o no dirás falso testimonio, no desearás, no codiciarás. Y todos estos otros 6 mandamientos, entonces tienen que ver con tu prójimo. Por eso Jesús resume la ley en ama a Dios con toda tu fe, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús resume los 10 en 2. Y él mismo dice, en esto se fundamentan toda la ley y los profetas. Esa es la ley de Moisés. Cuando ustedes se refieren al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, se refiere a los 10 mandamientos. Ahora, la ley de Dios es mucho más que los 10 mandamientos. Luego, en los 5 libros del Pentateuco se estableció la ley o la Torá, y ahora tenemos los ancianos de Israel, en ese momento Moisés y otros muchos, establecieron no 10 mandamientos, no 20, no 50, no 100, no 200, no 500. 613 nuevos mandamientos a partir de los 10 mandamientos. Y eso se llamaron las leyes casuísticas o las leyes de los ancianos. Años después, eso quedó establecido, escrito en un libro que se llamó el Talmud. Ahora, eso sigue siendo la ley de los hombres que interpretaron la ley de Dios. Pero la ley de Dios es irrevocable, tal como el edicto de Amán sellado con el anillo del rey Asuero. La segunda razón por la que fue escrita la ley de Dios que le dio a Moisés
No solamente para que nosotros supiésemos cómo quería Dios que nos relacionáramos con Él, sino que la segunda razón para que fueron escritos los 10 mandamientos es para que nosotros supiéramos cómo podíamos ser salvados. Y desde siempre se estableció que los 10 mandamientos era la única manera, cumplir los 10 mandamientos era la única manera de ser salvado. Todavía hoy en día tú le preguntas a un católico practicante, no un católico nominal, un católico practicante, ¿cómo puede ser salvado? Cumpliendo los 10 mandamientos. Tú le preguntas a cualquier persona en el planeta, ¿tú conoces los 10 mandamientos? Tienen idea, tienen más o menos una idea, porque el decálogo es universal, no solamente es católico cristiano, el decálogo es universal. Es más, algunos piensan que tiene un paralelo con el código de Hammurabi, eso lo hablamos otro día, pero en la historia universal se conoce como el decálogo. Ahora, tú le dices a un católico, ¿tú sabías que los 10 mandamientos están en la Biblia? No, porque ellos no leen la Biblia, no les animan a leer la Biblia. Pero sí, están en la Biblia, están en Éxodo 20. El Padre Nuestro está en la Biblia. Sí, está en Mateo 6. Ahora, cuando le preguntas a un católico practicante, él te va a decir, ¿cómo ser salvado? Bueno, tiene que cumplir los 10 mandamientos. Ok, aquí viene la parte decepcionante. En el cielo no hay ni una sola persona que haya cumplido los 10 mandamientos. En la tierra no hay persona capaz de haber cumplido los 10 mandamientos. No existe ni existirá en la faz de la tierra una persona capaz de no incumplir al menos uno de los mandamientos entre su nacimiento y su muerte. Y dice en Santiago que si tú incumples la ley en alguno de sus preceptos, eres culpable de haberla desobedecido a todos. Es como una cadena, cuando tú tienes un collar y tú lo rompes, entonces tú lo quieres regalar o vender. No, es que está roto en un solo eslabón. Pero está roto todo. Así es la ley de Dios. Es irrevocable y es perfecta. Si tú quieres ser salvado por ti mismo, pues tienes que cumplir al pie de la letra los 10 mandamientos. Entre tu nacimiento y tu muerte. Y si lo incumples una vez, la paga de ese pecado es la muerte. Por eso, en el cielo no hay, ni habrá una persona que sea salva por cumplir los 10 mandamientos. Ahora, entonces alguien puede decir, entonces ¿para qué Dios nos dio esa ley si no podemos cumplirla? Precisamente por eso. Para que tú entiendas que necesitas un redentor. Necesitas a alguien que la cumpla por ti. Necesitas a alguien que sí sea capaz de cumplirla. Necesitas un Salvador. Los 10 mandamientos, ahorita que acaban de pasar las Olimpiadas, los 10 mandamientos son como esa carrera de, ¿cómo se llama cuando corren con una garrocha, una pértiga? Y un atleta corre y hay una vara allá arriba y él corre y ¡pum! Y salta y pasa por encima de la vara y cuando cae, la pasé y está el palo allá todavía y se sonríe para la foto. Los 10 mandamientos son más o menos algo así como eso. Pero esa vara de los 10 mandamientos está mucho más allá del sol para que tú la saltes. Es imposible saltarla en nuestra propia fuerza. Mira, no hay garrocha de buenas obras, no hay filosofía, no hay pensamiento positivo, no hay religión que pueda saltar la vara de los 10 mandamientos. Es imposible que un ser humano cumpla todos los 10 mandamientos de la ley de Dios entre su nacimiento y su muerte. Porque fue diseñada para que nosotros entendamos cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él, pero fue diseñada también para que nosotros intentemos y fracasemos. ¿Cómo sabemos eso? Vengan conmigo, por favor, a Romanos 7. Romanos 7, vemos esto mismo que yo les estoy diciendo, pero en las palabras del apóstol Pablo. Vamos a leer Romanos 7, del 7 al 25. Yo lo voy a leer un poco rápido y tratando de entonarlo como Pablo lo leería. ¿Ok? Romanos 7, 7, dice así. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley,
yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera no codiciarás, tampoco yo sabría lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento el pecado cobró vida y yo morí. Y entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Imagínense este conflicto que tenía Pablo. Yo sé que lo que dice la ley de los hombres, pero también sé lo que dice la ley de Dios. Y aunque yo quiero obedecer a la ley de Dios, la ley de los hombres me llama y me hace desear más el pecado. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero ese conflicto que tenía Pablo también lo tengo yo. La ley de los hombres no puede ser revocada, mucho menos la ley de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, a Dios gracias, Mardoqueo pudo escribir una contraley, un sobreedicto, algo que ellos podían usar para defenderse, que les produjo gozo y honra, alegría, gozo y honra, según el versículo 8:16 de Esther. Ese mismo acto de reescribir algo que iba a ser usado por la ley para no abolir la ley, fue usado por Jesús. Y ahora Jesús no escribió una nueva ley, sino que escribió y vivió un nuevo testamento. Vengan conmigo ahora a Mateo 5. Mateo 5, en el Sermón del Monte, Jesús sabía que él no necesitaba salvación, él era salvo, él era rey, él era Dios, pero vino aquí a nosotros y nos explicó cómo él quiere que nos relacionemos con Dios, tal como Dios lo estableció en la ley, en la ley de Moisés en el Sinaí. Y ahora Jesús, explicando el Sermón del Monte, dice en Mateo 5:17, no piensen ustedes que he venido a abolir la ley, sino no he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a cumplir. Wow. Déjeme detenerme antes de leerle el final de ese versículo, el versículo siguiente. Jesús muy bien hubiera podido decir como Mardoqueo, pues ahora ya los 10 mandamientos ya están abolidos, ahora eso no funciona, eso ya caducó, ahora pues todo el que es salvo por fe en mí, bueno, ahora sí puede ser salvo. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Él cumplió la ley. Y no solamente que cumplió los 10 mandamientos, es el único que ha podido ser capaz de cumplir los 10 mandamientos entre su nacimiento y su muerte, sino que se sometió a la ley.
Dice Gálatas 4:4 es que a su debido momento Dios envió a Jesús, nacido de mujer, sujeto a la ley, para que los que están sujetos a la ley puedan ser salvos a través de él. Pero no solamente eso, sino que Jesús es el cordero perfecto que la ley de Levítico prefigura. El cordero sin mancha, macho de un año, maduro, que puede tomar el pecado de Dios. Y el mismo Juan, en Juan 1:29, dice: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mismo Pablo, luego, años después, dice que Cristo es nuestra Pascua, porque el cordero pascual ha sido sacrificado con nosotros, porque Él, Jesús, cumplió la ley en sí mismo. Y ahora a través de Él y de su cumplimiento, que abrió la puerta, nosotros podemos entrar a su trono de gracia para hallar oportuno socorro. Porque la ley de Dios era irrevocable. Nadie podía decir: pues olvídense de los 10 mandamientos. Vamos a escribir un Nuevo Testamento y ya el viejo no sirve para nada. Ya olvídense de esa ley, ya, perdón, me equivoqué, firma Dios. No, Dios no se equivocó. El primer diluvio sí sirvió para algo. Y la única razón por que Dios nos manda otro diluvio no es porque el primero no sirvió para nada, sino porque Dios prometió que no iba a enviar otro diluvio. Amén. Y ese arco iris que ustedes ven cada vez que sale no es un fenómeno óptico, no es una bandera del movimiento LGBT. Es la promesa de Dios de que Él no volvería a destruir a la humanidad con agua, porque Él ya cometió su propósito de salvar a aquel a través de quien Él iba a mandar el Redentor. Y no era Moisés, no era Noé, no era Abraham, no era Isaac, no era Caín, no era Jacob, no era José, no era Judá, no era David, no era Salomón, no era ninguno de los personajes del Antiguo Testamento, sino que ellos prefiguraban uno que iba a venir y que sí pudo cumplir la ley en sí misma. Y dijo: todos los que quieran venir a mí, yo no los voy a echar fuera, porque yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. La ley de Dios es irrevocable, como el decreto de Asuero en su anillo. Pero no solamente eso, sino que Jesús mismo dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Versículo 10, Mateo 5:18. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¡Wow! Jesús cumplió la ley. Jesús le dijo al rey, a Mardoqueo, a Esther y a Asuero: cumplan el decreto de la matanza. Cumplan. Ejecuten. Si esa ley es irrevocable, cumplan. Y Jesús murió porque no había otra manera de redimir los pecados del pueblo que no fuera derramando sangre inocente. ¿No es increíble eso? No nos hace eso pensar: wow, Esther y Mardoqueo pudieron haber dicho: pues nosotros estamos seguros aquí en palacio. ¿Para qué nosotros preocuparnos por todos los demás? Lo mismo estaba Jesús en su trono de gloria. Estaba muy seguro, estaba muy contento. Estaba siendo adorado por el trillón de ángeles, serafines, terafines y todos los arcángeles que hay en el cielo. Jesús estaba muy seguro, muy feliz en su trono de gloria. Pero Él se preocupó por los otros 17 millones de... ¿Qué 17 millones? Por el otro trillón de personas que estaban muriéndose rumbo al infierno sin esperanza porque no podían cumplir la ley. Pero Jesús bajó de su trono de gloria y vino a hacerse como uno de nosotros. Y vino a cumplir la ley. Y vino a ser el cordero sin mancha, perfecto. Y vino a enfrentar la ira de Dios y su ley. Y vino a enfrentar el decreto de muerte. Y vino a absorber la ira de Dios. Vino a propiciar la justa ira de Dios contra nosotros. Pero Él murió en nuestro lugar. Y la ley irreversible de Dios lo aplastó contra la cruz, contra su máxima fuerza. Y Jesús murió. Y murió. No fue que se desmayó, no fue que se hizo el dormido. Murió, expiró, entregó su espíritu. Y antes de expirar dijo: consumado es. Yo morí por ti. La ley de Dios no podía quebrantarse.
Pero este contradecreto ahora aplaca la ira del rey. Y Jesús se preocupó por nosotros tal como Amán y Mardoqueo y Esther se preocuparon por sus demás compatriotas. Por eso, antes de terminar, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes. Y es un reto para ustedes, un desafío, no solamente para ustedes, para mí también, para todos nosotros. Decía Carlos Spurgeon que todo cristiano es un misionero o un impostor. ¿Por qué? Porque Jesús dejó su trono de gloria para venir a ser un misionero, predicar el evangelio entre los que estaban condenados a muerte y enviar no un caballo veloz, sino un cordero a morir como sustituto. Y Jesús se convirtió en el mejor misionero de toda la historia. Uno que no tenía por qué dejar su comodidad, vino a predicar el evangelio entre nosotros. Tal como Amán, Mardoqueo y Esther mandaron caballos veloces con la noticia de que ahora pueden defenderse. Los mismos términos de Amán, pero ahora en defensa, no en asesinato, sino en defensa. Van a ver la semana que viene que a pesar de que Mardoqueo les permitió saquear los bienes, pues los judíos no saquearon los bienes por posiblemente alguna o varias de tres razones que se las voy a decir la semana que viene. Pero el contradecreto le permitió ahora a los judíos defenderse. Van a ver lo que pasa la semana que viene. Ahora, Jesús dejó su trono de gloria siendo un misionero porque Él se preocupó por nosotros, tal como Mardoqueo y Esther se preocuparon por el resto que de los que no estaban en palacio. Ahora, ¿tú por quién te preocupas? ¿Tú por quién te preocupas? Hay un decreto de muerte sobre personas que están alrededor tuyo. Hay un edicto que no es el 13 del mes de Adar que se va a cumplir. Si una persona muere sin Cristo, inmediatamente va al infierno. Y posiblemente tú eres el enviado de Dios alrededor de él o ella para que le comuniques el evangelio. ¿Tú por quién te estás preocupando hoy en día? Si yo te pido 5 nombres de personas a las que Dios te ha puesto alrededor, ¿en quién tú piensas? Tú sabes que si esa persona se muere, no tiene esperanza de ir al cielo, ¿cierto? Porque no ha cumplido los 10 mandamientos, ni tampoco conoce a Jesús. O eres un misionero, o eres un impostor. Eres un cristiano no muy fiel a las enseñanzas del Señor, a las exigencias del Señor. No nos exige el Señor que vayamos y prediquemos. No nos dice en Mateo 28, 19 que debemos ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. No nos dice en Marcos 16, 15 que debemos predicarle a toda criatura. No nos dice Pablo que nosotros tenemos que ir con denuedo a predicar el evangelio. No dice 1 Corintios 9, 16, ay de mí si no predico el evangelio. Todos los que son miembros de esta iglesia saben que para ser miembros de esta iglesia hay que firmar un compromiso de la iglesia que tiene en son 9 compromisos que cada miembro de esta iglesia se compromete. Y el número 4 de los compromisos dice: haremos todo lo que pueda estar a nuestro alcance en disciplina y amonestación del Señor y por puro y amoroso ejemplo, por procurar en todo momento la salvación de nuestros familiares y amigos. Todo lo que nosotros hacemos en esta iglesia tiene que ver con la predicación del evangelio. Todos los mensajes, todas las canciones, todos los programas, todos los eventos, todo lo que hacemos es por amor a Cristo y en obediencia al mandato de predicar el evangelio. Si hacemos algo, si algún día ustedes nos descubre haciendo algo que no proclama el evangelio de alguna manera, pues entonces regáñenos, porque no estamos procurando la salvación de nuestros familiares y amigos. Es un compromiso de los miembros de esta iglesia. Y no solamente de los miembros de esta iglesia. Todos los que se llaman bautistas en el mundo bautista
Todos los que tienen la confesión de fe que se llama BFM 2000 o Fe y Mensaje Bautista, tienen que creer en su artículo número 11 respecto al evangelismo y las misiones. Esto es deber y privilegio de cada seguidor de Cristo y de cada iglesia del Señor Jesucristo, esforzarse por hacer discípulos de todas las naciones, porque el nuevo nacimiento del Espíritu del hombre por el Espíritu Santo de Dios significa el nacimiento del amor a los demás. El esfuerzo misionero de parte de todos, por lo tanto, depende de una necesidad espiritual de la vida regenerada y se expresa y ordena repetidamente en las enseñanzas de Cristo. El Señor Jesucristo ha ordenado que se predique el evangelio a todas las naciones y es deber de cada hijo de Dios procurar constantemente ganar a los perdidos para Cristo mediante el testimonio personal apoyado por un estilo de vida cristiano y por otros métodos que estén en armonía con el evangelio de Cristo. ¿Cómo es que nosotros podemos pasar una semana sin hablarle de Cristo a otra persona? Que si no conoce a Cristo, va rumbo al infierno. ¿Cuándo fue la última vez que tú le compartiste el evangelio a alguien que tú sabes que va rumbo al infierno? Que no tiene la esperanza del cielo, que no tiene alegría, gozo y honra, que no tiene esperanza. Peleas en la familia, despropósito en la vida. Viven la vida nada más porque respiran. Y viven nada más porque no se han muerto. Pero viven sin la esperanza de saber que esto no es nuestro hogar. Oye, no estoy hablando de Estados Unidos. Estoy hablando de este planeta. Esto es una parada de 80 años. Pero la eternidad nos aguarda, nos espera. ¿Cuándo fue la última vez que tú le comunicaste la esperanza de la eternidad con Cristo a alguna persona que no la tiene, que no la conoce? Ayer hablábamos algunos pastores. Maryland y Virginia son de los primeros estados que reaccionan ante la crisis de refugiados de Afganistán. Y muy probablemente traerán refugiados de Afganistán a estos dos estados. La mayoría de ellos son musulmanes obligados. Ellos no son musulmanes por convicción. Son musulmanes porque le ponen una espada en el cuello para que digan Alá es el Señor. Pero a ti nadie te ha puesto una espada o una pistola en el pecho para que tú digas Jesús es el Señor. El mismo Dios de los cielos te amó tanto y ahora provoca en ti el deseo sin espada de decir Jesús es el Señor. Y cuando venga la espada, antes y después de que pase la espada, seguiré diciendo con estos labios que Jesús es el Señor. Cuando vengan los refugiados afganos, tú podrás comunicarle esta esperanza en el evangelio. A lo mejor tú no hablas árabe, no hablas afgano, no hablas el idioma de ellos. Pero ¿qué tal si vas orando por ellos? Buscando a alguien que pueda traducir o buscando alguna herramienta con la que te puedas comunicar con ellos. No tienes que esperar que vengan ellos, ¿saben? Porque hay alguien alrededor de ti. Estoy seguro que si te doy $1,000 por cada nombre que tú me digas que le vas a compartir el evangelio, tú vas a sacar más de 5 personas. Pero $1,000 es nada comparado con lo que Jesús pagó por nosotros. Si tú tienes un nombre ahora mismo, tú te estás imaginando un nombre, mientras yo estoy diciendo esto, tú te estás imaginando un nombre, una cara, un compañero de estudio, de trabajo, un vecino, un amigo, un familiar, cerca o lejos. Oro y he orado toda esta semana. Que así como Mardoqueo y Esther tuvieron suficiente valentía para venir con un contradecreto y decirle al pueblo qué es lo que tenían que hacer, pues ahora tú puedas ser un misionero, tal como Jesús nos enseñó, puedas ser un misionero entre tus propios vecinos, amigos y familiares, para que les puedas comunicar la esperanza que hay en la ley de Dios. El mandamiento y la ley son puros, santos, buenos y justos, pero Jesús es el único que pudo cumplirla y todos los que creemos en Él, a través de Él, somos salvos de la ira de Dios. Entonces, si Jesús cumplió la ley de Dios y no la abolió, sino que la cumplió y ahora en Él podemos ser salvos, en Él podemos cumplir la ley, en Él podemos sonreírle a Dios, que fue el que escribió
la ley con su propio dedo, nosotros podemos decirle al Padre, yo cumplí la ley a través de Cristo. Yo no cumplí la ley por mí mismo, ni podía, ni intenté porque no podía. Es más, no me sé los 10 mandamientos. Porque empecé y como sabía que no lo podía cumplir, entonces desistí. No somos salvos por obras nuestras. Somos salvos por la obra de Cristo. Porque Él cumplió los 10 mandamientos. Él cumplió toda la ley y murió por nosotros. Y a través de Él tenemos acceso. Todos los que no podíamos cumplir la ley, pero ponemos nuestra fe en el que sí cumplió la ley. Esa es la ley de los hombres contra la ley de Dios. La ley de Asuero no podía ser revocada. Tal como la ley de Dios no puede ser revocada. Pero con el contradecreto de Mardoqueo y Esther y el contradecreto de Jesús que cumplió la ley, ahora nosotros sí podemos ser salvos. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que eso nos da alegría, gozo y honra. Y en todas las provincias, versículo 17, y en todas las provincias y ciudades a las que llegó el decreto del rey, los judíos se veían alegres y gozosos. Permítame darle otra lectura a esto. Tal como en Hechos 8, Felipe en Samaria, había mucho gozo por el evangelio. En todos los lugares en que los cristianos predican el evangelio, se veían alegres y gozosos. No solamente eso, miren esto. Y fue un día de banquete y placer, y fue tal el temor que los cristianos infundían, el temor a Dios que los cristianos infundían, que mucha gente de los pueblos del país se hizo cristiana. No lo dice así, pero el mensaje que da paz, esperanza y alegría del evangelio es el mensaje que nosotros tenemos que comunicar. Y nosotros no andamos buscando que la gente se meta evangélica para que sea rica, para que sea famosa. No te tienes que meter evangélico para que tengas novio o novia, para que te consiga un esposo. No tienes que meterte evangélico para que seas feliz. No tienes que meterte evangélico para que Dios te quite las enfermedades, te quite todos los problemas. No. Los evangélicos tenemos muchos problemas. Hay evangélicos solteros, hay evangélicos viudos, hay evangélicos enfermos. No andamos diciéndole, métete evangélico para qué. Nosotros andamos diciéndole a la gente, cree en Cristo para que seas salvo. Porque ninguna bendición temporal y terrenal se compara con el gozo y la alegría de estar con Jesucristo por toda la eternidad. Así que no pretendas que tú vas a vivir aquí por toda la vida, por toda la eternidad. Bueno, sí vas a vivir aquí por toda tu vida, pero aquí en la tierra, después de tu muerte física, tú tendrás que enfrentar a Dios cara a cara. Y estás preparado para decirle, yo no creo que haya cumplido tu ley. ¿Y para dónde te va a mandar Dios entonces? Si la ley de Dios es irrevocable. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Has creído tú en Jesús? ¿Eres tú un misionero? ¿Puedes compartir el evangelio con algunas 2 personas durante esta semana? ¿Puedes escribir ahí mismo en tu Biblia en quién tú estás pensando ahora mismo? Puedes dar testimonio durante la semana, el jueves en el servicio de oración, puedes dar testimonio de cómo te fue durante compartir el evangelio a esta persona. Jesús es el mejor misionero y Él nos dio el ejemplo. Él cumplió la ley de Dios y ahora puede venir aquí para que bendecir a su iglesia, morir por su iglesia, rescatar, salvar a su iglesia. Y ahora su iglesia, como esta, vivimos para la gloria de Cristo y el gozo de su familia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de conocer y de entender la ley y el evangelio. Y así como muchos piensan que tú eres implacable e irrevocable y tu ley de Dios es hasta sanguinaria, piensan algunos, nosotros creemos que el ejemplo de Jesús nos habilita para creer que Jesús cumplió la ley y en Él podemos ser salvos de la ira venidera. Pero esta esperanza, Señor, tú sabes que no la tiene todo el mundo. Y hay quien no conoce el evangelio, sino que todavía está
motivado por la ley de Dios y piensan que por más o menos cumplir los 10 mandamientos, entonces tú vas a ser un Dios de misericordia y un Dios de amor que los vas a salvar aunque ellos no tengan justicia perfecta. Pero tu palabra dice, Señor, que nadie puede ser salvo mediante la ley. Que solo en Cristo hay salvación. Y que solo ante el cumplimiento perfecto de la ley perfecta podemos ser salvos. Y es por eso, Señor, que te necesitamos. No podemos. Renunciamos a cumplir la ley. Porque no podemos. Intentamos y fracasamos. Y jamás, Señor, jamás, aunque seamos medio buenos, jamás podremos tener la completa seguridad de que te hemos satisfecho en tus demandas. No podemos tener seguridad cumpliendo los mandamientos porque jamás podremos cumplirlos. Pero en Cristo sí podemos estar seguros, Señor, de que por el cumplimiento de Él, por la perfección de Él, por los méritos de Él, por lo que Él hizo por nosotros, podemos estar completamente seguros que en Él somos hechos justicia de Dios. Y ahora, Señor, la ley ha dado paso al Evangelio. Y el Evangelio nos salva, nos transforma y nos hace amarte más, nos hace estar alegres, nos hace estar gozosos y nos hace estar seguros de que tú nos tienes en la palma de tu mano. Y si ni Asuero pudo abolir su ley, tú tampoco has abolido ni una jota ni una tilde de tu ley, sino que enviaste a Jesús a cumplirla para que en Él nosotros pudiéramos entrar al gozo eterno. Ahora, Señor, lo que queremos es darte gracias por lo que has hecho por nosotros. Nosotros queremos vivir para ti, Señor. Y lo hemos intentado sin ti y hemos fracasado. Y por eso, Señor, rogamos tus fuerzas, rogamos más de tu amor, de tu gracia y tu misericordia. Rogamos, Señor, que nos ayudes a deponer nuestros orgullos en pensar que no te necesitamos ni para salvación ni para santificación. Al contrario, Señor, ayúdanos a entender que solo en ti hay fuerza, hay santidad, hay vida eterna, hay pasión, hay gozo, hay bendición, hay descanso. Ayúdanos, Señor, por favor. Gracias por el ejemplo de la intercesión de Mardoqueo y Esther. Pero muchísimas gracias, Señor, porque Jesús cumplió todas las demandas de la intercesión y ahora en el Evangelio es que nosotros podemos tener valentía para predicar tu Evangelio y ser misioneros entre aquellos entre los que tú nos has colocado. Pero también, Señor, nos has habilitado para poder levantar nuestras manos, nuestras voces y nuestro rostro a ti para darte gracia y gloria. Porque lo único que podía ser hecho, solamente podía ser hecho por ti. Y tú lo hiciste bien, Señor, para que todo aquel que ponga su fe en ti y venga corriendo en arrepentimiento y fe a la cruz, tú lo abrazas, lo perdonas, lo salvas, lo redimes, lo limpias y le das una nueva identidad y la habilidad para amarte y creerte por el resto de su vida. Muchas gracias, Señor. Gracias por traernos a ti. En el nombre de Jesús, nuestro sustituto, nuestro redentor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.